Tomar ese tema y vuelvo y reitero. ¿Me confirmas, por favor, si esta vez sí me están escuchando correctamente para darle inicio a todo el tema? Perfectamente. Adelante. Ok, bueno, como les, bueno, como les había mencionado al inicio de este ejercicio, efectivamente la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con experiencias enriquecidas en muchas personas genera muchísimo temor y muchísimo rechazo porque creen que lo que va a aumentar con la incorporación de estos elementos es la desigualdad, es el romper puestos de trabajo, es el de dejar a mucha gente en la calle y lastimosamente en muchas personas todavía esa sensación se ha extendido. Claramente no es correcto. En mi posición, indiscutiblemente, el tema de la inteligencia artificial, las experiencias enriquecidas, realmente lo que buscan al final del ejercicio es que la calidad de vida de los colaboradores se mejore, se potencie, que por supuesto se fomente la equidad, se fomente la inclusión y por supuesto que se dé punto final a cualquier ejercicio asociado al tema de desigualdad. En esa dinámica, yo lo que quiero compartirles aquí es, pues, para darle inicio a este ejercicio, a esta presentación, perdón, tiene que ver con una visión totalmente distinta. Para los que quieran seguir en contacto conmigo, ahí tienen mis datos de interacción. En LinkedIn me encuentran como Hermes Ruiz y mi teléfono de contacto que siempre está abierto para ampliar detalles para los que quieran seguir conociendo más de estas iniciativas. En esa dinámica hablamos de una nueva normalidad. Esa nueva normalidad que nos implica que las organizaciones están apostando por trabajar cada vez en simplificar los procesos, cada vez en apostar por unos mayores y mejores escenarios de interacción, de interoperabilidad, es decir, que los datos viajen de un lado a otro de una manera mucho más sencilla, obviamente con todos los protocolos de seguridad correspondientes, y en ese ejercicio, evidentemente, impulsar que las barreras desaparezcan. Ya no es necesario que personas, por ejemplo, que tengan algún reto por ejemplo, de movilidad, tengan que desplazarse hacia las oficinas o lugares de trabajo, sino que simplemente con una conexión a Internet puedan laborar, se puedan incorporar y puedan hacer parte activa de las organizaciones, tanto los que tienen movilidad, retos de movilidad, como los que tienen retos de temas de audición o temas de visión. Claramente, gracias a las tecnologías, lo que fomentan es escenarios que les permiten incorporarse en el día a día. En esa normalidad, en donde cada vez estamos más inmersos, muchas veces se nos olvida que precisamente la tecnología nos ha cambiado mucho las reglas de juego. Muchas personas que van de un punto A un punto B utilizando un Google Maps o un Waze o cosas por el estilo, ni siquiera piensan qué hay por detrás, qué hay debajo, qué es lo que funciona. No saben si utilizan componentes de machine learning, de inteligencia artificial, nada, no saben nada. Lo único que saben es que la experiencia para llegar de un punto A a un punto B de manera más rápida se mejora o se potencia con la utilización de estas aplicaciones. Y así como con Google Maps, con incorporación de elementos que, como ustedes están viendo en pantalla, parecen ya hoy pan nuestro de cada día, pero se les olvida que hace unos años, en los años 60, por ejemplo, la capacidad de computación que se necesitaba para poder llevar el hombre a la luna era inferior a lo que tenemos hoy en día en los dispositivos móviles. En nuestros celulares, en cualquiera de los que ustedes tengan de media, baja o alta gama, hay mayor capacidad de computación que toda la que se utilizó para llevar el hombre a la luna. Entonces, en ese ejercicio, nosotros tenemos que entender que todo esto que fomentan, la utilización de estas tecnologías realmente nos eleva la calidad de vida de nuestros colaboradores, de las personas. Y en esa dinámica, esa estadística que me gusta presentarles año pasado, febrero de 2022, en Colombia, es un informe que saca la gente de We Are Social, que es cada año lo actualizan, eh, plantea una realidad en torno a la utilización y la propiedad, por supuesto, de dispositivos móviles en nuestro país. Si bien el tema, por ejemplo, miren este nivel de penetración de los teléfonos inteligentes en Colombia, que por cierto, el dato habla de que hay más teléfonos móviles que colombianos en el país. Se habla de unos 50 millones de colombianos, cerca de 54 o 55 millones de dispositivos móviles, o sea, más dispositivos móviles que personas. Y de esos dispositivos móviles, casi el 98% son teléfonos inteligentes. Esto lo que nos abre es un abanico de posibilidades de interacción para con los usuarios finales, para generar contenidos, para generar alternativas que nos permitan comunicarnos mejor con personas con retos auditivos o visuales, ¿sí? Nos permite plantear que la forma y las acciones que nosotros debemos impulsar desde nuestras organizaciones nos permite interconectarnos, por ejemplo, con dispositivos tipo wearable, dispositivos tipo relojes inteligentes y también con que cada vez van a haber y están existiendo más
dispositivos de carácter de gafas de realidad virtual que nos permite obviamente simular distintos espacios. En esa dinámica, vuelvo y reitero, la realidad que estamos viviendo es que hay una visión muy hollywoodesca del Internet o de la inteligencia artificial, perdón, en este caso, que no se compadece con la realidad. La inteligencia artificial, ni las experiencias inmersivas, ni el metaverso, nada de esas cosas está llamada a reemplazarnos. No va a venir Skynet a acabarnos a todos y nada por el estilo. Realmente la inteligencia artificial y todos esos otros elementos que estamos hablando en el día de hoy fomentan claramente el mejorar la experiencia del usuario final, que somos nosotros. Independientemente del reto que tengamos en nuestro día a día, a la hora de la correcta utilización de estas tecnologías, lo que se traduce todo esto es mejora de calidad de vida de los colaboradores, de las personas, en fin, en sí mismo. En el caso de las organizaciones, incrementos de productividad, de rentabilidad y de sensualidad organizacional. En esa dirección hay que entender qué es inteligencia artificial, qué es metaverso, para explicarlo en versión muy en cristiano. Me gustaría contarles que la inteligencia artificial, al margen de las definiciones técnicas o muy rigurosas que plantean temas más sencillos como los que están expuestos aquí. La inteligencia artificial realmente lo que nos facilita es el oír, el ver, el hablar, el interactuar, el entender a ese usuario final para poder potencializar nuestra experiencia. Nos va a permitir generar datos, mejorar o eliminar temas transaccionales y a la hora del T podernos concentrar en elementos que realmente generen valor a la ecuación, que nos permitan mejorar nuestros procesos creativos, que nos permitan, independientemente de los retos que tengamos, ser mucho más incluyentes. Esa es la verdadera magia de la inteligencia artificial y si eso lo potencializamos, por ejemplo, con el tema de la definición correcta del metaverso, pues con mayor razón aún debemos entender que la incorporación de estos elementos contribuyen positivamente a la inclusión, por supuesto, a la diversidad y a la equidad en nuestro diario hacer. Hay dos escenarios de metaverso, si me lo permiten, una definición que quizás está muy extendida en torno a que el metaverso es como el Internet 3.0, que nos permite, gracias a la utilización, en este caso, de dispositivos tipo de gafas de realidad virtual o dispositivos de tipo wearable o usables, eh, embebernos en un mundo 3D que nos permita vivir, sentir, tocar el Internet. Sin embargo, esa visión a mí no me parece que sea la correcta y a muchas otras personas que también están metidas con esto, porque si esa visión fuera la correcta al 100%, implicaría un escenario casi que utópico de implementación, por lo menos en nuestros países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esa visión implica la utilización de dispositivos que hoy en día por lo menos son supremamente costosos. Unas gafas tipo Oculus que son de la empresa Meta, o que es la dueña de Facebook, Instagram y todos esos temas, son gafas o dispositivos que cuestan por lo menos $300. Entonces, si yo para vivir o implementar un metaverso, yo necesito que todos mis colaboradores utilicen gafas tipo Oculus, pues ya les podré decir que eso es prácticamente inviable. En esa dinámica, ¿cuál es la otra definición que aparece del tema del metaverso? Entendiendo que no hay un único metaverso, sino que hay N metaversos. Es aquella que plantea que el metaverso realmente es la correcta conjugación de distintas tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas, los dispositivos wearable, reconocimiento facial, inteligencia artificial, bueno, distintos elementos para poder construir una verdadera experiencia de usuario final. Entonces, en esa dinámica, esa visión de metaverso nos permite realmente plantearnos si todo va a ser digital y la respuesta definitivamente es no. La respuesta es vamos a hacer digital. Un metaverso correctamente implementado es un metaverso que apuesta por combinar lo mejor del mundo físico con lo mejor del mundo digital, precisamente para romper esas barreras que puedan en algún escenario determinado plantear que para poder vivir ese metaverso yo solamente lo tengo. O sea, las personas que, por ejemplo, tuvieran un problema de ceguera, no podrían disfrutar un entorno de metaverso porque necesitarían las gafas de realidad virtual y no tiene sentido que ese sea el escenario único para la implementación correcta del tema del metaverso. Entonces, en ese escenario, esa visión digital nos permite, por supuesto, fomentar escenarios de trabajo en equipo. Yo ya puedo, en ese escenario, sin importar cuáles son las limitaciones o cuáles son los retos de movilidad o de distintas características, conectar a expertos con personal en campo, simplemente con un tema, como por ejemplo ustedes están viendo allí, con la utilización de un dispositivo móvil, llámese tablet, llámese teléfono celular, combinando con componentes de realidad aumentada y obviamente combinando con la capacidad y el talento que cada uno de los involucrados en la ecuación puedan participar. Facilidades, elementos que obviamente para aquellos que tengan algún tipo de barrera
perdón, de limitación por barreras de tipo geográfico o barreras de tipo de infraestructura, pues simplemente con esta visión se cortan de un solo tajo. Se fomenta el trabajo en equipo, se fomenta, por supuesto, en temas de seguridad, la posibilidad de incorporar elementos tipo exoesqueletos, como los que ustedes están viendo aquí. No, los exoesqueletos, para explicárselo más fácil a todo el mundo, más sencillo, es cuando ven películas tipo Iron Man, en donde Tony Stark se coloca el traje, ese traje es un exoesqueleto. Obviamente el ejemplo que ustedes están viendo allí es un ejemplo de la planta de Ford en Valencia, no dispara cohetes ni nada por el estilo, pero sí ese exoesqueleto permite aumentar la fuerza que utilizan o que se utiliza por parte de un ser humano para que se disminuyan problemas asociados a tema de potenciales incapacidades. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, los exoesqueletos también se están incorporando para que personas con problemas de movilidad lo puedan vivir un escenario de vida mucho más cómoda para ellos, que se puedan mover gracias a la utilización de estos dispositivos que le facilitan la vida a los niños. La incorporación de aspectos de formación utilizando elementos de realidad virtual, elementos de realidad aumentada, lo que hacen es que, vuelvo a reitero, que el talento sea el que prime, independientemente de si yo tengo algún reto en materia de inclusión, de inclusión que debas considerarse. Estos aspectos, estos elementos lo que fomentan es esa dinámica, así como lo fomenta también la incorporación, la utilización de elementos de inteligencia artificial o asistentes virtuales, como por ejemplo la utilización y la incorporación del tema de ChatGPT, que está como tan en boga. No es el único, hay otras alternativas, está ChatSonic, está Character.ai, o sea, hay distintas alternativas que realmente en esencia lo que buscan es que se pueda fomentar distintas alternativas. Hay casos documentados, por ejemplo, donde está utilizando el tema de ChatGPT para facilitarle procesos de interacción, procesos de conexión a personas con retos, por ejemplo, asociados al tema del autismo. Entonces, ¿cómo vincular ChatGPT, que es lo que está ahorita como en boom, con componentes de desarrollo, con componentes de conexión con esas personas que tienen autismo? Son casos documentados muy interesantes que invitan a que efectivamente la magia aparezca. Y miren esto, por ejemplo. ¿Tiene sonido? Sí. Ahí no tiene sonido. Esperen un segundo. Ok. Vamos a hacer la magia. Un segundito. Bueno, entonces vamos a repetirlo para que escuchen. No se escucha. Bueno, aquí vamos a superar todos los retos de tecnología a la buena o a las malas. Espera. Eso, yo creo que desde el Zoom toca que cuando eso, ahí. Eso que ustedes están escuchando allí, efectivamente es un tema que, por ejemplo, es totalmente generado por la inteligencia artificial. Ese concepto, esos papers que encuentran ustedes de Music LM, que plantea el convertir el texto en música, es una de las posibilidades que nos permite efectivamente soñar o entender que personas con distintos tipos de discapacidades perfectamente pueden compartir su visión de cómo debe sonar la música, qué ritmos, que otras personas se puedan conectar con esa dinámica. Está dentro de las posibilidades de lo que nos arroja la tecnología. O, por ejemplo, la utilización de gafas con realidad aumentada que tiene la empresa TUS, perdón. En esta dinámica, por ejemplo, ellos plantean que con gafas muchísimo más asequibles, mucho más livianas que las Oculus, simplemente las personas, por ejemplo, podrían no solamente soñar con tener la información a un solo clic digamos que de su pantalla, de sus anteojos como tal, sino que perfectamente el día de mañana se puedan hacer, o de hoy, porque ya esto es una realidad, se puedan contar con las personas con problemas de visión tengan una mayor independencia. Ese es un caso real, en donde en este caso, por ejemplo, las gafas están conectadas con componentes de transmisión o de videollamadas. Por ejemplo, esta persona está buscando unas latas, evidentemente esta persona no ve lo que dicen las latas, pero puede hacer una videollamada con simplemente hacer un toque en sus cámaras, obviamente interconectado con su teléfono celular, para que se le haga una llamada a una persona que está viendo en tiempo real lo que está le está mostrando a la persona que tiene
ese problema de visión. Entonces, la persona que está obviamente a través de la llamada le puede decir, ok, pues mira, en el tarro rojo dice tal cosa, en el tarro amarillo que tienes en tu derecha dice tal otra cosa. No solamente tiene posibilidades de esas características, sino que a través de las gafas pueden tener la identificación de objetos, y esos objetos se les traduce en un tema auditivo que efectivamente la persona les permite, pues obviamente, identificar qué es lo que se está encontrando en el ambiente en el que está interactuando. Esas gafas se pueden utilizar para eso ya es una realidad, así como también es una realidad esta otra que permite, como ustedes lo van a ver allí en pantalla, que esta señora que está aquí es una periodista que tiene problemas auditivos, se quitó su implante coclear, y en este caso está interactuando con una persona que habla perfectamente, que no entiende el lenguaje de señas ni nada por el estilo, no lo sabe hablar, simplemente va hablando, y a ella en sus gafas en tiempo real le van saliendo los textos de lo que está hablando la persona se identifica aquí como speaker 1, que es él, y el speaker 2, que es ella. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio, pues imagínense las ventajas que tiene, por ejemplo, en materia de inclusión, para que las personas puedan interactuar en un ambiente con personas, independientemente si saben o no saben hablar, manejar el tema de lenguaje de señas, o si la persona que está con problemas auditivos tiene que aprender tema de lectura de labios o cosas por decirlo. Simplemente la tecnología, en este caso, combinada con temas de realidad aumentada, le facilita la vida a los usuarios finales. Así como eso, ejemplos, otra vez volvemos a la gente de TUS y que trabaja con la gente de Muneo, está trabajando en un proyecto en donde personas claramente aquí como el ejemplo que ustedes están viendo, con un reto de movilidad bastante importante, ¿sí? Con las gafas y el movimiento el tracking del movimiento de los ojos, la persona puede no solamente mover la silla de ruedas, sino que además puede hacer temas de llamadas, puede hacer un tema de conexión, de conectividad con el tema de GPS que le arroja el teléfono y que obviamente le muestra en sus lentes, para poder moverse por la ciudad con absoluta independencia. Una vez más, la tecnología obviamente juega a favor de las personas, de la inclusión, de la igualdad, de la equidad, y en ese ejercicio facilitar la vida. Y si ya les parece eso muy ciencia ficción, se están trabajando en proyectos que plantean que gracias a la incorporación de inteligencia artificial y temas de nanotecnología y otros aspectos que están allí involucrados, se pueda en un futuro muy cercano, recuperarle la vista a personas que obviamente están careciendo de ese componente, de ese sentido plenamente. La tecnología jugando a favor a través del desarrollo de ojos biónicos. Y si eso les parece muy ciencia ficción, miren, esta es una realidad que ya también está funcionando el día de hoy. El poder con un software, con una cámara, hacer todo el tema de identificación y de traducción en tiempo real del lenguaje de señas. Eso, por ejemplo, imagínense ustedes en las oficinas o no sé, en los restaurantes, por ejemplo, no tener que enseñarle a personas el tema del lenguaje de señas, sino utilizar este tipo de dispositivos de tal forma que si un cliente se va a comunicar con lenguaje de señas, el sistema simplemente pueda mostrarle en pantalla al que está atendiendo qué es lo que está comunicando, qué es lo que quiere pedir ese cliente en particular. Eso habla de igualdad, eso habla de inclusión, eso habla de equidad, por supuesto. La tecnología juega a nuestro favor en distintos componentes. En el componente de la formación, pues evidentemente el plantear un escenario, por ejemplo, en este tema de ese metaverso que está planteando la gente de Edverse, ¿sí? Es el poder simular distintos escenarios para que las personas con o sin, perdón, en este caso con movilidad reducida, o que simplemente quieran plantear el poder conectarse con distintos entornos, con distintos personajes, lo puedan hacer en ambientes de formación. En esa dirección, vuelvo y reitero, la tecnología, y además porque quiero ir muy rápido porque así fue la propuesta de esta presentación, realmente lo que busca es facilitarnos la vida, facilitarnos los procesos de interacción. Hay muchos escenarios en donde la correcta utilización de la inteligencia artificial, los componentes de identificación de datos, la conexión de la información orientada a potencializar la experiencia, es donde realmente se le hace la magia. Sin embargo, hay que tener en cuenta de manera muy categórica que para que no se fomente escenarios que, no sé, de desigualdad, o que las personas con algún tipo de reto de movilidad o de visión o auditivo o lo que sea, sean excluidos, hay que tener en cuenta que todavía tenemos encima de la mesa zonas grises en la correcta utilización de estos componentes de inteligencia artificial y de experiencias inmersivas, que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos de propiedad de activos digitales, cómo se van a manejar los acosos, por ejemplo, en entornos digitales, que no vayamos a fomentar bajo ningún concepto la desconexión, es decir, que no vayamos a perder como foco a colocar a las personas en el centro de los proyectos que estemos implementando. No es la tecnología lo que debe primar para fomentar los proyectos de inclusión, de equidad, sino todo lo contrario.
debe ser las personas los que deben estar allí presentes. En ese ejercicio tenemos retos asociados a la ética, cómo comportarnos en momentos determinados, qué debe primar a la hora de incorporar la inteligencia artificial, sobre todo en esos proyectos. Y por supuesto también el tema de la interoperabilidad, que tiene que ver, como ya le dije, en facilitar que los datos viajen de un lado a otro. ¿Para qué? Para que la información nos permita construir mejores experiencias de usuario final. Al final, la invitación con todo esto, en estos 15 a 20 minutos que me han planteado que habláramos muy rápidamente, es que efectivamente la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas asociadas a componentes de metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, al final del ejercicio lo que buscan es hacernos la vida cada vez más fácil, y la realidad es que lo que están viendo ustedes no es ciencia ficción, es una realidad, es un evento, son aplicaciones del mundo real que ya existen y que para muchas personas parecen cosas lejanas, pero realmente son muy cercanas. Y vuelvo a reitero que lo que invitan es que nos pongamos en marcha, que nos pongamos muy activos a la hora de soñar y entender que la magia está en colocar a las personas en el centro de la ecuación. Esa es la invitación y no sé si hay algunas preguntas o vamos a interactuar de alguna manera, Caterina. Sí, señor, ya por aquí hay un par de preguntas. Invitamos a nuestros alumni a que retornen al escenario y les vamos a hacer a los tres expositores las preguntas. Hermes, muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy enriquecedora sobre lo que se está moviendo en este momento en el tema. ¿Nos estás escuchando bien? ¿Nos confirmas, por favor? Sí, señor. Muy bien, hay un grupo muy interesante de preguntas de todo tipo. Elegimos algunas, agruparlas por temas de tiempo, las que son más o menos similares. Disculpas a las que queden por fuera, trato pues como integrar las preguntas. Arranco con una pregunta que creo que es bien interesante para los tres expositores. La pregunta es, ¿qué carencias tenemos como gestores humanos para la gestión de la diversidad? ¿Qué carencias consideran ustedes que tenemos actualmente como gestores humanos para la gestión de la diversidad? Mayra. Bueno, yo creo que hay un tema que creo que lo hemos hablado los tres en algún momento, y ese es esos sesgos inconscientes. Creo que hay que trabajar mucho en eso, porque es algo muy natural, ¿cierto? El tema de los sesgos inconscientes, así pues en automático, puede ser un punto ahí débil de todos como gestores, como tal, en esta parte de diversidad. Y para complementar, creo yo que hay dos palabritas que deberían estar presentes en nuestro actuar siempre, y son la empatía y la coherencia. Porque si bien podemos promulgar aquí que hacemos esto y la política y lo otro, pero ya en el día a día no somos coherentes con lo que decimos, de nada sirve, ¿cierto? No vamos a perder credibilidad. Entonces yo creo que eso sería como unos puntos bien importantes para trabajar como gestores en todo este tema. Isa. Yo creo que muy de la mano con la respuesta de Mayra, iba a mencionar también esos sesgos inconscientes que yo creo que están muy de base y son muy propios en nuestro ser humano. Y creo que formación, también parte de formación, porque pues no nos la sabemos todas, ¿cierto? Pero lo importante es que día a día vayamos empapándonos de esos temas en los que, digamos, somos ignorantes, en este caso en temas de inclusión, diversidad, todo lo que eso abarca, porque no es solamente cultura, raza, género, preferencias sexuales, sino que va mucho más allá, y creo que eso es una carencia grande, pero se puede, digamos, complementar formándose y tener muy claro desde nosotros para que podamos reflejarlo e implementarlo en las compañías. Gracias. Hermes. Yo totalmente alineado con lo que está comentando Mayra e Isa, y claramente yo creo que debemos extender una invitación para, como decía Álvaro Gómez, ponernos de acuerdo en lo fundamental. O sea, ponernos de acuerdo en que somos iguales pero diferentes.
Y en ese ejercicio el respeto es la clave. O sea, independientemente de esos sesgos, como están mencionando, cada uno puede tener, porque efectivamente los tienen, debemos apelar, en este caso, al racional que todos tenemos, y es decir, oiga, yo puedo pensar o sentir o tener unos valores X o Y, pero lo que no puedo hacer es violentar al otro simplemente porque tenga una visión distinta o de X o Y tema o tenga una inclinación sexual de lo que sea, da igual, todos somos iguales, somos diferentes y esa es la clave. O sea, cuando entendemos eso, vamos a entender que vamos a poder vivir en un país con menos violencia, obviamente, ojalá con cero violencia, en donde no pensar distinto o ser distinto, entre comillas, y permítame la expresión así, entre comillas, no sea un sinónimo para violentarnos. Esa es la magia y yo creo que allí está la clave de todo el tema. Muchas gracias. Siguiente pregunta, también para los tres expositores. Gracias, Lorella. Aquí las voy a agrupar. Yo si tiene que ver con esta de pronto para unirla. ¿Qué retos tiene la gestión humana en las empresas? Ello con base en el contexto socioeconómico, demográfico que hoy tenemos. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos de la gestión humana? Arrancamos, si quieres, Hermes, por tu lado. Yo creo que tenemos como nunca, gracias al proceso de lo que se facilita, hablando de esta temática de inteligencia artificial, de las experiencias inmersivas, tenemos como nunca la posibilidad que el talento humano sea el que verdaderamente genere valor en la ecuación de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de este tema puntual, la gente piensa que eso es un tema muy de los geeks, de los amantes de la tecnología, muy del área de TI, y resulta que no, que cuando uno tiene una visión en esa dirección de pensar que la tecnología es lo que prima, se falla en la implementación. Lo que debe primar es precisamente colocar a las personas en el centro de la ecuación y allí talento humano debe liderar los procesos de transformación en las organizaciones. En esa dinámica, entendiendo que ese impacto que vamos a generar con nuestros colaboradores, con nuestro equipo interno, lo hacemos, vamos a lograr enamorar, vamos a lograr que esa empresa, que es un ente vivo, que siente, que piensa y que actúa, va a funcionar de manera correcta. Allí talento humano tiene muchísimos retos asociados a impulsar cambios, no solamente de temas tecnológicos, sino también impulsar cambios de la forma en la que están concebidas las empresas. Nuestras empresas todavía hay algunas que tienen unas estructuras piramidales de funcionamiento. Eso está mandado a recoger. Ya las organizaciones que están hoy en día mandando la parada son organizaciones de carácter líquido, organizaciones con modelos holocráticos, es decir, más funcionando en asociación al tema de los procesos y no a esas estructuras piramidales horrorosas que alejan a la gente de modelos que realmente funcionen de innovación, de resultados, de respeto por el ser humano. Entonces, talento humano tiene como nunca el reto de liderar los procesos de transformación de las organizaciones que quieran realmente vivir en el siglo XXI. Mayra. Bueno, yo creo que de pronto suene pues a disco rayado o cliché, lo vemos por ahí en muchas frases, pero realmente es que es cierto y va muy de la mano con lo que acaba de decir Hermes, y es que los colaboradores, la gente de las compañías definitivamente tienen que ser el centro. Entonces, si realmente el área de talento humano concentra esfuerzos, pero no es un trabajo solamente de los áreas de talento humano, porque definitivamente involucra a toda la compañía y los líderes sobre todo son fundamentales en cualquier cambio que queramos hacer. Pero realmente sí hay retos como en centrar la atención a lo que verdaderamente buscan hoy las personas. Hemos cambiado mucho en lo que antes pensábamos como estabilidad, como el trabajo soñado. Ahorita la gente está demandando más flexibilidad, tener la posibilidad de trabajar de manera híbrida, tener horarios diferentes, de trabajar desde cualquier parte del mundo, de tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, de tener posibilidades de desarrollo, de formación, de crecer. Entonces, definitivamente ha cambiado mucho todo este mundo y pues los retos son muchos realmente. Yo, digamos que resumiría los retos que tiene o que tenemos nosotros como gestores en una palabra y es movilizar
a las personas dentro de la organización hacia esos cambios, hacia esa transformación, hacia cumplir, digamos, o alinear sus objetivos personales con los objetivos de la organización, a que se empoderen, sientan ese sentido de pertenencia, porque finalmente eso es lo que va a llevar a la organización a tener buenos resultados, ¿cierto? Y también suena muy cliché, pero una persona feliz dentro de la organización va a dar buenos resultados, ¿cierto? Entonces, creo que el reto también está, y no sé si porque me gusta mucho estudiar y seguir aprendiendo, pero en la formación constante. Entender que no es que vayan a eliminar muchos puestos de trabajo, sino hey, cómo me capacito en diferentes temas y cómo hacemos nosotros como gestores para, para motivar a las personas dentro de la organización a que eso suceda. Entonces, ese también es un reto muy grande que hoy tenemos. Muchas gracias a los tres. Creo que en el discurso de los tres también hablan de que las organizaciones hoy de pronto algunas aparecen deslumbradas por lo tecnológico, por cómo innovar, por la vanguardia y está muy bien, pero creo que lo que nos dice Hermes sobre todo, que habla de que entender que son medios más que fines en sí mismo y cómo el medio tiene que estar al servicio de las personas para no quedar a veces más mediados que comunicados realmente y como la interacción debe ser real pues entre las personas. Ese tema lo integro directamente con una pregunta que hicieron y es que con la inteligencia artificial y el metaverso es claro que se facilita el desarrollo, pero también hay limitantes de integración social. Eh, la pregunta es cómo solucionar el reto de aislar a las personas, porque a veces la tecnología creemos que estamos más conectados, pero también puede ser un motivo de aislamiento y más luego de una pandemia, pues que nos empujó de pronto a separarnos un poco digamos, del contacto social. ¿Cómo hacer para que ese metaverso facilite esas formas de integración entre las personas? Es una de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes. Hermes. Bueno, allí hay que invitar al que hizo esa pregunta que en la respuesta tome las cosas hilvanando suavecito. A ver, voy a empezar por una cosa que para mí es importante. Innovación no es tecnología. Innovación es cualquier mejora en producto, proceso o servicio. Utilice o no utilice tecnología. Si ustedes hacen cambios haciendo empanadas y hacen un cambio para que la empanada sea más rico, eso es innovación. O sea, no necesariamente la innovación está asociada a un componente de implementación de software o hardware. Eso es súper importante tenerlo claro. Ahora bien, la incorporación de metaverso, de inteligencia artificial, de experiencias enriquecidas, no necesariamente se tiene que ver como un elemento que va a fomentar esa exclusión, ni más faltaba, todo lo contrario. Lo que debemos, y vuelvo a reiterar, y lo decía ahí dentro de las advertencias, lo que debemos tener muchísimo cuidado es que la tecnología no nos vaya a fomentar la desconexión, que no nos vaya a orientar a decir, es que los humanos no somos importantes, porque en el momento que eso se plantea en la ecuación, lo más seguro es que el que plantee ese proyecto así, no le va a funcionar, el proyecto no le va a funcionar, lo primero. Lo segundo es que eso va a generar rechazo, porque si ustedes implementan un proyecto que va a terminar por destruir puestos de trabajo masivamente, o va a implementar proyectos donde usted va a tener que estar conectado 24 horas, o bueno, las horas que va a estar laborando ahí con dispositivos o cosas por el estilo, la gente se va a terminar aburriendo, no va a querer tener vínculo con ese tipo de organizaciones. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en entender que la tecnología no debe primar. Lo que debe primar es el ser humano. Lo que debe primar es la experiencia que nos va a permitir elevar nuestra calidad de vida de los colaboradores y en el paso, como consecuencia lógica, mejorar productividad, rentabilidad y la sensualidad. O sea, la sensualidad es el tema de querer ser parte de esa organización, conectar, comprarle a esa organización. Si yo fomento un tema asociado a, no sé, por ejemplo, temas que no fomenten la diversidad, que no fomenten la inclusión, que no fomenten la equidad, estoy seguro que esa organización se va a ver impactada en clientes con referencias negativas. Entonces, ojo, la tecnología no es el fin, la tecnología es un potencializador de lo que realmente los que están detrás de la empresa, que son los directivos, los colaboradores, quieren proyectar con valores y propósitos de esa empresa. Isa.
No sé si la pregunta iba más dirigida a cómo no dejar que se pierda como ese aspecto social. Entonces, no sé desde el metaverso, porque claramente pues no soy experta en ese tema, pero por ejemplo sí lo puedo hablar desde la experiencia que yo vivo en la empresa, y en la empresa pues manejamos un modelo de trabajo híbrido, ¿cierto? Entonces, después de la pandemia, em, pues me cuentan los compañeros porque no estaba ahí, pero todavía es vigente ese modelo, y lo que se hace es que hay 2 días de trabajo desde la oficina para que precisamente no se pierda esa conexión, ese relacionamiento con los otros que es tan importante, espacios de esparcimiento con los compañeros de la oficina que también son sumamente importantes para mantener, yo creo que el clima, porque pues no sé si a todos no les pasó, pero yo me aburría mucho en la casa en la pandemia, pues frente al computador trabajando, y por lo menos a mí todas mis prácticas me tocaron así. Entonces, creo que es la manera de implementar, pues, no sé, hacer actividades. Por ejemplo, en la empresa también se implementan mucho como las actividades de voluntariado, y esas cosas reúnen a todas las personas y no dejan perder esa parte tan importante y tan esencial que nos mantiene vivos, pues, como seres humanos, como personas. Ay, Bueno, no voy a repetir lo que dijo Isa, porque pues claramente tenemos prácticas iguales, también vamos 2 días a la oficina, ¿cierto? Pero, mejor dicho, no voy a responder la pregunta, pero, pero sí voy a hablar me lleva esto a otro reto, devolviéndome a la pregunta anterior, a otro reto, y es que a veces queremos implementar todo este tema virtual y se nos va quedando cierto grupo por fuera. Y tenemos un reto súper grande, y es cómo llegamos a esa gente que está en el cargo operativo. ¿Cómo llegamos a esa gente que no tiene el computador porque su cargo no aplica? ¿Cómo llegamos a esos que están por allá? Nosotros tenemos unas sedes en unas partes que ni sé dónde quedan, que el alto en Chicayá, el bajo en Chicayá, que es Albagina, personal súper alejado que incluso tiene diferencias y dificultades por temas de seguridad para ingresar, y no podemos, vamos a hacer una actividad, ya no podemos porque en este momento está caliente la cosa, como dicen coloquialmente. Entonces, es un reto definitivamente muy grande. Y para mí es uno de los más difíciles. Y cuando nos sentamos a hacer la planeación de las actividades, siempre digo, ¿cómo vamos a llegar a esta gente? Estamos de una u otra manera con algo por ahí como sin resolver, definitivamente. Entonces, no respondí la pregunta, pero ya te adelanté qué dificultades seguramente vas a encontrar en la realidad de las organizaciones. Si me permites aquí una anotación para Mayra, y la respuesta, la magia está en combinar correctamente dos cosas. Un concepto que se llama transmedia y otro que es el flujo de enganche óptimo. Para explicarlo en cristiano, un modelo transmedia es contar una historia con un hilo conductor utilizando todas las plataformas, desde 100% presencial hasta 100% online. Cuando tú tienes claro eso, tú puedes conectar a ese operario que no tiene el dispositivo, que no tiene Wi-Fi, o que está por allá en una zona en Chicayá, no sé, en algún sitio de difícil acceso. Entonces, a ese hay que comunicarle con estrategias en ese entorno físico, real, de una manera, pero que eso que se está haciendo en ese entorno real pueda tener un impacto o una interacción con el mundo digital, de tal forma que las otras personas que están en otros ambientes también puedan interactuar, y que eso genere datos, que me permita generar un seguimiento para ver si lo que yo estoy haciendo con esa persona que, como dices tú, no tiene esa conectividad, efectivamente le está llevando correctamente ese mensaje de formación o de fomento de lo que tú quieras, de procesos de innovación en la empresa, lo que sea. Eso es uno. Y el dos es el tema de la teoría del flujo de enganche óptimo, es decir, hacer las cosas divertidas. Para explicarlo en cristiano, hacer que las cosas sean divertidas, que la gente quiera participar, que quiera en ese proceso interactuar, para que eso a la hora del té desbloquee y conecte a la gente con la esencia real, que es, vuelvo y reitero, hacer que las cosas funcionen bien de manera divertida. gracias, Hermes. Creo que las respuestas de los tres hablan de la diversidad de las organizaciones. Este tema de transmedia, del tema de las narrativas que menciona Hermes, el tema de la creatividad, de la parte lúdica para la integración de las personas a los procesos. Isa hablaba de gente que tal vez la soledad no es tan
tan buena compañía y otras que de pronto agradecerán, por el contrario, pues digamos que ejemplos y situaciones hay para todos, pero hablan de la pluriversidad, digámoslo así, de las personas, de los sujetos, de los distintos contextos, de los colaboradores y que deben obviamente las organizaciones tener en cuenta. Para cerrar, los invito a que den unas palabras de cierre en el Día del Ejecutivo de Gestión Humana, obviamente todo el universo de personas que estamos acá. ¿Cuál es la invitación que ustedes nos dan para la gestión humana y lo que se viene en nuestro futuro? Bueno, nada, yo creo que para resumir, repitiendo lo que ya ahorita había dicho, qué invitación a volcarse definitivamente a las personas, que no se nos pierda como ese foco, que nuestro rol es fundamental en las organizaciones. Creo que ha venido tomando más fuerza de lo que tenía antes. Antes éramos vistos como los que pagan, los que contratan, exacto, o los que despiden, exacto, y ya no, definitivamente tenemos que, la invitación es a abrir ese panorama, definitivamente ver que impactamos de manera transversal a la organización porque tocamos a las personas en todos sus focos. Entonces, la invitación simplemente es a que no olvidemos eso, porque la verdad es que es un rol como al servicio de las personas y eso es lo más bonito. Bueno, mi invitación es, como ya lo dije, para seguir formándonos, no solamente en lo que, como gestores humanos, sino en todos esos retos o cómo vamos a resolver todos esos retos que nos plantea y que nos va a plantear digamos, organizaciones cada vez más globalizadas, ¿cierto? Y que siempre pongamos como centro la experiencia del colaborador dentro de la organización, que finalmente para eso es que hacemos nuestra labor. Entonces, que no se nos olvide eso. Hermes. Permítanme hacer un ejercicio de contarles una anécdota, o bueno, una anécdota no, una lectura o un planteamiento que hizo el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Es un mexicano que ustedes pueden encontrar en internet, que uno lo ve sacerdote, todo juicioso, todo bien organizadito, pero en uno de los sketches que habla, plantea qué hay que hacer para hacer feliz a una mujer, ¿sí? Y el hombre plantea en su discurso que para ser feliz a una mujer es sencillo. Se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, simpático, atlético, cariñoso, atleto, caballeroso, inteligente, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, afectuoso, apasionado y ganar mucho dinero. Fácil, sencillo. Talento humano, los directivos, los responsables del área, hoy en día tienen que saber ya no solamente de nómina, no solamente más legales, también tienen que saber qué es Machine Learning, inteligencia artificial, experiencias inmersivas, tienen que saber qué es blockchain, tienen que saber de todo. Y la invitación es, pónganse en las pilas, porque si no se los va a llevar el tren. Y la ventaja de saber de todo un poquito y fomentar su empleabilidad es que las fronteras ya no existen. Ustedes pueden estar en Pereira, en Armenia, en Manizales, donde quieran, pero si tienen esos componentes correctamente desarrollados, no tienen que saber de todo, pero por lo menos saber un poquito de todos estos elementos va a hacer que triunfen en el escenario que ustedes quieran plantearse. Es así de sencillo, igual que conquistar a una mujer. Gracias, Hermes. Yo creo que hay preguntas también sin respuestas. Ahí es como mucho la metáfora de Mafalda, que cuando sabía todas las respuestas le cambiaron las preguntas. Entonces yo creo que la importancia de siempre estar preguntándonos cosas. Muchísimas gracias a todos por su conexión y participación. Los invitamos a que sigan atentos a futuros eventos, conozcan la oferta de CEIPA y se inscriban en nuestros programas. Nuestro abrazo desde acá a quienes están conectados y la invitación a que continuemos construyendo y aportando en pro de organizaciones que sean más incluyentes, más diversas y más humanas. Una feliz noche para todos y todas.